repasar a continuación en las siguientes placas algunos antecedentes y también la proyección de esta obra. ¿De qué estamos hablando cuando decimos Portezuelo del Viento? En 1950, ya en esa época, comienzan los primeros borradores de este proyecto, empiezan a sentarse los funcionarios a determinar que podría ser una muy buena idea hacer esto en Malargüe con las aguas que estaban disponibles. Y en agosto del año 2006, en agosto del año 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner y con la vicepresidencia de Julio Cobos, con el gobierno provincial de Julio Cobos, Mendoza renunciaba al juicio ante la Corte Suprema reclamando el resarcimiento de la nación por los efectos de la promoción industrial. Y el entonces presidente, como decíamos, Néstor Kirchner, se comprometía con el gobernador de la provincia de Mendoza, en ese entonces Julio Cleto Cobos, a cobrarle a la nación justamente no el dinero del juicio de resarcimiento, sino bien una obra, que el gobierno nacional pague con una obra este juicio, ¿no? Que eran 1.005 millones de pesos que la provincia, como decíamos, pensaba cobrarle en primera instancia en dinero y que luego Néstor Kirchner ofrecía ponerlos en construcción. Bueno, y en el año 2015, mucho tiempo después de este primer acuerdo que nunca llegó a nada concreto, surge de nuevo el tema, esto de Portezuelo del Viento, con Cornejo y con Macri, claro, una alianza bastante provechosa para Mendoza, considerando que fueron aliados importantes en el momento de las elecciones. Allí fue cuando el propio Cornejo recuerda que el propio Macri había decidido revivir la obra en la época de campaña, dijo, él me habló de esta obra, yo no se la había pedido. Bueno, Portezuelo del Viento entonces, en el año 2015, cuando surge Macri como presidente de los argentinos, vuelve a estar dentro de las posibilidades de proyectos de un gobierno nacional. Y ya durante el año 2016 se revisa este proyecto a través del Ejecutivo y se licitan los estudios geológicos y de impacto ambiental, algo que trabajó mucho el gobierno provincial en este sentido. De a nivel nacional se avanzó en la discusión del proyecto en el comité interjurisdiccional del río Colorado, es decir, el COIRCO, donde Mendoza y La Pampa libraron varias batallas por la represa, pero sin embargo siempre se supo que en este tipo de disputas quien iba a tener la palabra final iba a ser el mandatario nacional, en este caso Mauricio Macri, como decía Catalina. Él ya había dado su respaldo al gobierno provincial para la realización de este tema y fue cuando los gobernadores Omar Gutiérrez de Neuquén, Alberto Weris-Ligneck de Río Negro, María Eugenia Vidal de Buenos Aires, fueron ellos los que firmaron con Cornejo el aval de todas las provincias de la cuenca del río Colorado. Uno de los ríos que conforman esa cuenca es el Río Grande, donde se asentará justamente Portezuelo del Viento. La única provincia que firmó en desacuerdo fue la provincia de La Pampa. Bueno, recordemos que el gran litigio que tiene La Pampa con Mendoza, a la cabeza Cornejo y Carlos Berna, el peronista, bueno, también cada uno representando las fuerzas políticas, en este caso oficialistas y opositoras, advertía por lo pronto Berna que las aguas que estaba utilizando la provincia no le correspondían del todo, que tenían que llegar también a la provincia de La Pampa. Bueno, una de las fuertes batallas que se libraron, que finalmente fue durante el año 2017, que se esperó la decisión final de Macri. De acuerdo al estatuto del COIRCO, las decisiones sobre la cuenca se toman en consenso, es decir, que todas las provincias que son parte de este COIRCO tienen que estar de acuerdo. Pero como La Pampa manifestaba su cerrada disidencia, se esperaba entonces que el lado del presidente tendría que existir para poder avanzar o no. Bueno, se sospechaba con la posibilidad concretamente de que sea el propio Macri que termine aceptando. Y eso fue lo que sucedió en el año 2018, es decir, este año que estamos finalizando en estos momentos, cuando Macri decidió estar a favor de este proyecto y se empezaron las discusiones por el financiamiento, con la corrida cambiaria y la posterior crisis económicas, más el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que obligaba a un ajuste de las cuentas públicas y se temió que este proyecto quedara en la nada. Pero en agosto hubo novedades, ¿no? Claro, en agosto hubo novedades hace muy poquito, porque Portezuelo finalmente quedó incluida en la lista de obras a licitar dentro del programa de participación público-privada, que algo también recién mencionaba el propio gobernador Cornejo, y el anuncio que recién escuchábamos confirma el financiamiento de los 800 millones de dólares para construir este proyecto, a la espera de que algunas empresas, sean nacionales o internacionales, incluso hubo algunas entidades privadas chinas que se interesaron por este proyecto, puedan ser partes de esta mega obra. Y justamente ella decía, ¿no, Catalina, que es un monto de 800 millones de dólares y vamos a dar un poquito más detalles sobre esta represa, porque es una represa de tipo escollera, de roca y tierra con pantalla de hormigón y una altura de 151 metros.
si uno se pone a sacar cuentas, es 4 veces el tamaño de, por ejemplo, Potrerillos. Mire, bien, 4 veces más o menos el tamaño y la cantidad de energía, en realidad, unas 5 veces que podría llegar a generar el dique Potrerillos. Ya dije, bueno, se va a poner a hacer cálculos, Pedro, me asusté porque digo, ¿cuánto será? Tengo la calculadora científica que no lo sabe de secundario acá. Muy bien, perfecto. La longitud de coronación está más o menos evaluada en unos 510 metros, la cota de coronación en 1.600 metros sobre el nivel del mar y la potencia instalada unos 90 megavatios. Y la producción media será de 651 gigawatts por año y contará con 3 turbinas Francis. Bueno, además la capacidad total tendrá más o menos 1900, ¿cómo se dirá eso? Hectomegahertz. Bueno, perfecto, lo tomamos así. No, perdón, hectómetro cúbico. Hectómetro cúbico, muy bien. Y la capacidad útil, 1.800 más o menos hectómetros cúbicos. Atención, bueno, porque estos datos son bastante Estamos hablando de energía todavía. Y bastante técnicos, sí, es cierto. Estamos hablando de la capacidad total, ¿no? En cuanto al agua. Vamos a comunicarnos en un rato nada más con un ingeniero especializado en este tema, que de hecho es el director regional, al menos en la zona Cuyo, de presas hidroeléctricas. Nos va a poder dar más detalles, cuánto significaría en cuanto a la energía para nosotros, en cuanto a puestos de trabajo, porque claro, mucho se habla de esta mega obra, pero nos cuesta tomar dimensión de cuán importante podría llegar a ser y cuán enorme. Claro, en su momento seguramente la conoceremos cuando vayamos a Malargüe, pero bueno, claro, antes de eso a conocer exactamente de qué estamos hablando cuando decimos Portezuelo del Viento. Y destacaba Cornejo recién cuando hablaba que en un primer momento cuando se realizó este acuerdo entre Néstor Kirchner y Julio Cobos, se destacó la necesidad de tener esa obra. ¿Por cuál motivo? No era tan necesaria quizás la plata, el dinero, para después reinvertir en otros sectores, sino que la construcción de este megaproyecto traería consigo también puestos de trabajo, se comprarían materiales justamente a los corralones aquí en la provincia de Mendoza y diferentes insumos y servicios que necesitaría la construcción de este megaproyecto, alimentando así también otras fuentes de trabajo y generando también una reactivación económica en la provincia de Mendoza.